Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de entrevistas del canal de TV del diario digital Conclusión. Una tarde con temas que son nodales, y cuando digo son nodales, estoy hablando de aquello que, de alguna manera, de acuerdo a cómo se lo instrumente, perjudica o beneficia a los argentinos. Nosotros hemos venido tratando distintos tipos de temas vinculados con aquellos que hacen a la soberanía nacional. Soberanía que por otra parte ya viene de vieja data, y vaya si ha habido pequeñas batallas y grandes guerras alrededor de este tema. Cuando estamos hablando de soberanía nos referimos específicamente a la posibilidad que tiene un pueblo a través de su voluntad política o su expresión en el poder político de poder revertir, condicionar o transformar la realidad en beneficio propio. De hecho sabemos, y la historia lo demuestra, de que en varias oportunidades hemos tenido que dar cuenta, o mejor dicho, dar batalla a aquellos que era en un primer momento del nacimiento de la organización nacional en el siglo XIX, en la libre navegación de los ríos. Estamos hablando de esto porque, lógicamente, hoy por hoy el tema está en el tapete, se está discutiendo, tiene que ver con lo que se denomina hidrovía, un concepto que poco a poco se va diluyendo, y quienes están muy interesados en ello, los trabajadores, entienden que hay que cambiar de concepto. Digo esto porque usted, que nos viene siguiendo desde hace tiempo, lo ha escuchado al ingeniero Tetamanti hablar sobre cuál es su concepto de hidrovía. Hemos estado escuchando a diputados del Parlasur respecto de esto, escuchamos economistas, escuchamos a técnicos, escuchamos a hablar a Urien sobre una presentación de un proyecto que enarbolaba el senador Jorge Tayana respecto de la viabilidad y la oportunidad, pero también el beneficio que nos traería de que se drague el canal de Magdalena. Bueno, son todos temas que están íntimamente relacionados con lo que es el mercado interno y con lo que es la producción nacional, pero también está vinculado ¿con qué? Con la construcción de buques. Saben ustedes que Argentina tiene un gran astillero, como es el astillero Río Santiago, y eso nos hace pensar de qué es lo que está pasando, porque hace un tiempo han sido condicionados sus trabajadores a un plan de trabajo prácticamente nulo, no sin antes decir de que el último trabajo con la presidencia de Ariel Basteiro los tiene entretenidos en la construcción de 3 lanchas patrulleras que van a servir para controlar la pesca ilegal en el Atlántico Sur, en el mar argentino. Creíamos conveniente hablar con Denis Vilardo, quien es trabajador del astillero Río Santiago, que nos va a poder contar, y con profundidad y con mejores argumentos, qué es lo que está pasando allí, cómo lo están viendo los trabajadores, qué cosas consideran de que hay que revertir respecto de las políticas que actualmente tiene el gobierno o las que se llevaron adelante con el macrismo, pero lo dejamos en mano de él porque también además es representante de sus propios compañeros, que él es secretario de Interior de ATE Ensenada. Buenas tardes, Denis, ¿cómo te va? Del canal. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, nos gustaría que nos cuentes cómo es que ustedes vienen avisorando un proceso que ha sido largo porque los ha golpeado demasiado. Sabemos que incluso más allá de los esfuerzos que se hicieron en términos legislativos a través de la Comisión de Puertos, vías navegables, bla, 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 de la Cámara de Diputados, se les hizo adjudicatario prácticamente de un fondo para poder construir barcos, y parece ser que eso nunca se pudo, ¿no? También. Sí, es una realidad. Nosotros, todo el sector, en realidad, la marina mercante y la industria naval, discutió y llegó a una cantidad de puntos que se reflejaron en 2 leyes, 27.418 y 27.419, que se votaron por unanimidad en el Senado y por una amplísima mayoría de diputados, y después chocamos con un veto en ese momento del Ejecutivo Nacional, de Macri, que vació ambas leyes, y fue una frustración para el sector porque todo lo que habíamos logrado avanzar en el terreno legislativo, sí, lo terminamos retrocediendo en el Ejecutivo. Y a partir del cambio de gobierno se está viviendo una realidad como en 2 planos. Nosotros veíamos muy alentador cuando el gobierno nacional convocó al conjunto de las provincias
instando a la conformación de una sociedad del Estado para poder administrar la red troncal, que es lo que vence ahora. Lo que vence ahora es la licitación de la red troncal navegable que va desde Confluencia hasta la entrada al estuario del Río de la Plata. Y además, paralelamente con eso, se había tomado la decisión en el gobierno nacional de la construcción del canal Magdalena, que podría ser nuestra salida al mar. Entonces, hay como dos temas en discusión. Bien dijiste vos que nosotros cuestionamos como trabajadores el concepto de hidrovía, porque lo que lleva a la constitución o el concepto de hidrovía es internacionalizar la navegación en nuestros ríos interiores. Y eso nos pone a nosotros en una condición como si estuviéramos antes de la vuelta obligada, digamos, ¿no? La pretensión de las flotas más importantes del mundo de poder navegar nuestros ríos interiores bajo las condiciones que ellos imponen. Nosotros creemos que el Estado tiene que recuperar presencia y capacidad en un sector que es clave para la economía nacional, que es estratégico y que es una cuestión de soberanía, y que incluye 4 sectores: las vías navegables, los puertos, la marina mercante y la industria naval. Sin ese complejo, Argentina no puede ejercer soberanía sobre su complejo exportador y sobre su complejo de importaciones, y además es imposible que se desarrolle la economía nacional. Hay una contradicción muy grande, que es que todo lo que baja a granel por el río Paraná es lo que se exporta, y todo lo que nosotros consumimos, lo que consumimos los argentinos, de norte a sur, desde La Quiaca a Tierra del Fuego, se transporta en camión. Y eso es un problema, porque lo que cuesta 100 pesos trasladarlo en camión, cuesta 10 en ferrocarril y 1 peso en barco. Entonces tenemos la realidad que el kilo de yerba que desde Misiones es transportado al AMBA en camión es más costoso que llevar ese kilo de yerba del puerto de Buenos Aires a Shanghái. Entonces es imposible que Argentina tenga una estructura de costo y una competitividad en el mercado interno en relación a todo su complejo de exportaciones. Por eso después nos encontramos, parecen temas lejanos y hay veces que hay que detenerse y explicarlo, pero la ausencia de este complejo y la ausencia de capacidad estatal en este sector explica que estemos pagando los alimentos a precios exorbitantes, y que sea prácticamente prohibitivo para una familia trabajadora poder comer lo que producimos por millones y millones de toneladas, que son fundamentalmente la proteína vegetal de mayor calidad que ingresa al mundo, que claramente, digamos, el polo más importante es Rosafé, pero también la proteína animal que tenemos de más alta calidad en nuestro Atlántico Sur, llegando a la ridiculez de que en Tierra del Fuego se come pescado del Pacífico, estando rodeado por el Atlántico Sur, digamos. O sea, esa es la incoherencia de un país que después intentan decirnos que es inviable, digamos, ¿no? Porque está todo el mundo concentrado en el AMBA, y sí, si uno lo mira es completamente incoherente. Nosotros deberíamos tener en Comodoro Rivadavia, por nombrarte cualquier puerto patagónico, podría ser en Camarones, en Puerto Deseado, ciudades de arriba de 1 millón de habitantes, y no tener concentrada la población en el AMBA y en el AMBA, la capital, y en el conurbano. Claro. Ahora es muy fuerte lo que estás diciendo, porque respecto de lo que acontece, pareciera ser que de alguna manera el hecho de la pandemia condicionó en el 2020 la posibilidad de que se haya calibrado mejor una visión estratégica respecto de esto que vos estás reivindicando, y cosa que tenemos que estar de acuerdo todos los argentinos. ¿A dónde estás viendo vos el principal escollo de cara a los días que vendrán en lo que hoy están tratando, con quien lo estén tratando, como para poder generar una situación de despegue donde estén contemplados primero los trabajadores, porque son quienes deben darle el impulso desde la decisión política, y segundo, los beneficiarios sería todo el pueblo argentino, ¿no? Yo creo que lo que está cada vez más claro, nosotros participamos el día lunes del acto que se hizo en Rosario en defensa de la soberanía del Paraná. Yo creo que lo que está cada vez más claro es
que hay dos proyectos o dos caminos a seguir para el pueblo argentino. Uno es consolidar lo que ha venido pasando en los últimos 25 años y hacer una licitación, un pliego de licitación a medida de lo que piden las multinacionales, las grandes empresas de grano, que son los mismos que trabajan con las grandes corporaciones del flete, con los bancos más poderosos del país y del planeta, o un camino donde el pueblo argentino y los trabajadores ejerzamos la soberanía y podamos construir una sociedad más justa, más igualitaria, con más trabajo. En ese sentido es donde se está jugando ahora el futuro del país. Digamos, si Argentina va a seguir dragando sus ríos para que su vía navegable más importante, donde está alrededor la parte más productiva del país, termine yéndose a Nueva Palmira y entronizando a Montevideo como el puerto director de la Cuenca del Plata, lo único que nos depara como país es el atraso, la primarización de la economía, el contrabando, la desigualdad. Hoy Argentina tiene una oportunidad. La pandemia ha puesto sobre el tapete que el único que es capaz de poder organizar la sociedad con un rumbo de más igualdad es el Estado. No es para nada el mercado. De hecho, lo estamos viendo con el tema de la vacuna. En los lugares donde se están llevando adelante los planes de vacunación y están relativamente funcionando es porque está el Estado adelante. Claro. Donde lo han dejado librado al mercado, hay una guerra de canibalismo, donde hay países que son más poderosos y que tienen 9 vacunas por habitante, y hay países que ni siquiera tienen el horizonte de poder vacunar de acá a 2 o 3 años porque no tienen recursos, digamos, ¿no? O sea, la pandemia ha revalorizado el rol del Estado. Sí, claro. Fíjense acá en la Argentina, si no hubiese habido un Estado que hubiese estado al frente de cuidar la salud, de asistir a la población que se quedó sin trabajo durante la pandemia, si no existe ese horizonte, hoy estaríamos hablando de que Argentina no hubiese podido sostener su sistema de salud sin ser desbordado. Inclusive en estados muy poderosos del mundo, eso sucedió, se desbordaron los sistemas de salud y hubo una revalorización del rol del Estado. Entonces, nosotros creemos que es un momento único y es una oportunidad para el gobierno, una oportunidad para el Estado argentino, una oportunidad para el pueblo, para replantear su complejo logístico y su complejo productivo y ponerlo al servicio de las mayorías. Claro, ahora cuando vos aludís al tema de poner al servicio de las mayorías, el concepto es claro, sin embargo la pregunta sería, ¿están consustanciados quienes tienen esas responsabilidades de decisión como para poder orientar las políticas en función de lo que le dicen los trabajadores, de lo que como política ya se probó en el pasado que es efectiva y del que es la necesidad que todos tenemos hacia futuro, ¿no? Mira, yo lo que vi los otros días, nosotros estuvimos en el acto en la Plaza San Martín y mientras tanto se estaba dando la reunión en la Casa Gris. Yo lo que vi que dentro de esa reunión hubo como dos posiciones, digamos. O sea, la posición de seguir consolidando el sistema logístico tal cual está, y también estuvo, y hay que decirlo con todas las letras, la posición del gobernador del Chaco y del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que en distintos órdenes plantearon cuál es la salida para tener soberanía en nuestros ríos y para tener soberanía en todo el sistema logístico nacional, planteando desde las medidas que hay que tomar para la navegabilidad en el río Paraná y reservar carga para la bandera nacional, hasta la construcción del canal Magdalena, que es en lo que tendría que avanzar la concesión y hacerla todo de una vez e integrar todo el sistema logístico. Eso nosotros, los trabajadores, ¿para qué lo queremos? Lo queremos para que haya más trabajo, más producción, para que el Estado tenga más capacidad para brindar salud, para brindar educación. Si no, estamos viviendo en un país que es inviable. La mitad de la población no tiene trabajo y eso es lo que hay que atender. La construcción de los buques, y ahí voy a lo que nos dedicamos nosotros, digamos, la industria naval y los astilleros, lo que produce es soberanía
y es la posibilidad concreta de distribuir la renta. O sea, la renta agraria, que es de todos los argentinos, se puede distribuir si nosotros agregamos valor con el flete. Y si además construimos los buques, estamos llegando con esa renta agraria a crear miles y miles de puestos de trabajo. Lo mismo pasa con la renta hitícola. El pescado que está en el mar argentino, que tenemos una de las plataformas y uno de los caladeros más ricos del mundo, si lo pescan barco de bandera nacional, si los cajones son construidos en el país, si el barco, que es el bien de capital más importante que tiene la empresa pesquera, se construye en el país, si el pescado se procesa en tierra, en fábricas nacionales, nosotros lo que estamos haciendo es un recurso que es de todos los argentinos, estamos repartiendo la renta en trabajo y estamos generando dignidad para millones de familias. El actual sistema, ¿cuál es? Es un sistema de extractivismo que nos deja a la mayoría de los argentinos afuera. Por eso, los otros días yo estaba muy contento en la plaza porque estábamos los trabajadores del sector, pero había también trabajadores de la economía popular o organizaciones de desocupados que serían los grandes beneficiarios si se da vuelta el sistema logístico argentino. Serían los que se sumarían a poder tener un trabajo digno y poder llevar dignamente el alimento a su familia. Denis, por lo que venís planteando, seguramente hay un bagaje de conocimientos y de historia dentro del astillero Río Santiago donde vos podés palpar, visualizar y a través del relato de tus compañeros con mayor cantidad de años, avisorar de cuál podría llegar a ser una respuesta. Hubo dos modelos de país en Argentina, o hay dos modelos, se continúan, uno eminentemente extractivista y primarizado, y el otro altamente capacitado sus trabajadores e industrialista. Cuando vos ves la historia del astillero, ves el correlato de algunos gobiernos que se podrían tildar hasta de procolonialistas, cuando, soñás con alguna medida, la primera, como para que se le dé un impulso dentro de un proyecto que es macro, porque un astillero solo haciendo barcos en una comunidad que está hambreada, que no tiene trabajo, no es posible. ¿Vos con qué medida soñás? Mira, yo creo que la medida más importante que podría tomar el país en relación a la industria naval, te la puedo resumir en dos medidas. Una es la construcción del canal Magdalena, porque eso pone patas para arriba el sistema logístico y hace que Argentina pueda soñar con la posibilidad de tener marina mercante y buques construidos en el país. Y el segundo punto es la construcción para la defensa. Nosotros no podemos, como país, tener una flota de mar como tiene hoy la Armada Argentina, que es completamente obsoleta, completamente desactualizada y que no tiene ninguna capacidad de respuesta ante las amenazas que tiene en el Atlántico Sur, donde además de pesca ilegal, hay una potencia extranjera que ocupa 1.800.000 kilómetros que nos corresponden y que nosotros seguimos reclamando porque las Islas Malvinas y el Atlántico Sur son argentinos y estamos sufriendo una ocupación neocolonial desde hace años y que cada vez avanza más. O sea, avanzaron muchísimo con la guerra en el 82 y siguen avanzando porque siguen construyendo muelles, siguen dando permisos de pescas ahora fuera de la Unión Europea para robarnos nuestros recursos. Esas serían las dos medidas de fondo que podrían dar vuelta a la situación para la industria naval. Y nosotros podríamos tener una industria naval muy potente, por arriba de los 100.000 o 200.000 obreros navales en el país, porque tenemos recursos para industrializar. Argentina está rodeada de agua, es prácticamente una isla, y el comercio internacional que nosotros hacemos demanda de 10.000 o 15.000 kilómetros en barcos. O sea, Argentina tiene una enorme posibilidad de replantearse el rumbo y de poder construir una sociedad más igualitaria. De hecho, vos fijate que lo que está en discusión ahora, que es la sociedad del Estado que había planteado el gobierno en un primer momento y el decreto 949. Sí. Mientras que la sociedad del Estado cuestiona el status quo de los años 90 y nos retrotrae a un periodo donde la mitad de la renta nacional
se distribuía entre los trabajadores. Claro. El decreto 949, todo el justificativo, todos los argumentos están construidos alrededor de resoluciones que se tomaron en el momento que firmamos los acuerdos de Madrid, que firmamos el Mercosur, y en el cual se privatizaron y se regaló todo el patrimonio nacional, que son los años 90. Sí, recordemos Mingo Cavallo firmando ese acuerdo de entrega en Madrid. ¿A esto te estás refiriendo vos? Totalmente. Sí, totalmente. O sea, eso hoy continúa, digamos. Nosotros para poner un buque en el mar argentino le tenemos que pedir permiso a Inglaterra, que es quien nos está ocupando gran parte de nuestros espacios, marítimos. Nosotros no construimos las OPV, las patrulleras de ultramar, que Macri decidió comprarle a Francia, porque hubo una oposición muy grande de Inglaterra a que esos buques se vuelvan a construir en el país. No es por un problema de competitividad, no es por un problema de plazos, como quisieron hacer creer. Fueron a comprar 4 patrulleras a Francia por 398 millones de euros, cuando acá salía 60 millones de dólares, y era el presupuesto que habíamos hecho nosotros para poder construir esas 4 embarcaciones. Y eran mucho mejor que lo que le compraron a Francia. Bueno, de hecho lo que vos estás diciendo es muy grave, porque si Macri se avino a aceptar las condiciones inglesas, de darle trabajo a los argentinos, de generar situaciones o herramientas para la defensa del mar argentino y de los argentinos también, como material bélico, si es que era necesario usar, sin embargo le hizo caso a Inglaterra. Me llama la atención porque también está vinculado esto con las toneladas de oro que le envió a los ingleses y todavía no explicó por qué hizo eso, y por qué cumple órdenes de Inglaterra, o por qué cumplió órdenes de Inglaterra Macri. Cuando vos ves esta suerte de avasallamiento hacia la idea de soberanía, ¿qué sensación te da? Ahora, a nosotros, en relación a lo de las compras navales afuera, Macri fue el gobierno que realizó las compras navales más importantes de la historia del país en el exterior. Le compró 4 embarcaciones a Israel por 50 millones de pesos y 4 embarcaciones a Francia por 398 millones de dólares. Eso, si lo tomás por año, es casi la misma cantidad de trabajadores que tiene el conjunto de la industria naval en la Argentina. O sea, estamos hablando de mucha fuente de trabajo. En ese sentido, nosotros en ese momento sentimos una impotencia muy grande. Recuerdo que al mismo momento Macri dijo una frase que no la había dicho ningún gobierno, ni siquiera las dictaduras militares, que las que hicieron Río Santiago, es la fábrica que más detenidos desaparecidos tiene, pero ni siquiera en la época de la dictadura militar hubo un gobierno que se exprese en relación a nuestra fuente de trabajo en el sentido de que había que dinamitarlo. Sí, sí. O sea, actualmente Mauricio Macri dijo: el astillero Río Santiago hay que dinamitarlo. Por un lado, en ese momento sentimos impotencia, pero hizo que redoblemos nuestros esfuerzos y que resistamos, y bueno, que finalmente hoy no tengamos al gobierno de Macri, pero es evidente que hay sectores muy importantes que pretenden seguir con la misma política. Y nosotros hemos participado y hemos sido parte del Frente de Todos, y creemos que el mandato del pueblo argentino al gobierno actual es cambiar las cosas. O sea, nadie votó a este gobierno para que siga entregando la soberanía de nuestros ríos. Lo votó para recuperar ese complejo y no solamente para aumentar el valor agregado de nuestras exportaciones, sino fundamentalmente para resolver uno de los problemas más graves que tiene la Argentina, que es que la mitad de los argentinos no tienen trabajo, que el 70% de los pibes están en la pobreza. Entonces, yo creo que esos son los grandes temas nacionales, y una parte muy importante de eso se está jugando en la traza del Paraná. Digamos, Argentina, no hay ninguna explicación que pueda asentarse en defender los intereses nacionales para que Argentina drague un brazo del río Paraná, que es el Paraná Bravo, que lleva toda la carga a un puerto que está en otro país, que es Nueva Palmira. No hay ninguna explicación, digamos, nadie puede explicar si no es bajo los intereses de la bolsa de cereales de Rosario, de las grandes terminales granarias. Nadie puede explicar por qué llevan la carga a Nueva Palmira.
¿Por qué no salen por puertos argentinos? Si la carga es argentina. Claro. Nadie Claro. puede explicar por qué el 90 y pico por ciento de las barcazas que surcan el río Paraná tienen bandera de Paraguay, no tienen bandera, no tenemos buque de bandera nacional. Ujú. O sea, Ahora, después nos escandalizamos con lo de Vicentín. sí, claro. Tienen 8 personas en Paraguay, las barcazas de Paraguay, la terminal de Nueva Palmira, y terminan generando un desfalco, que podría ser el título de la gran estafa argentina, pero bueno, evidentemente hay intereses muy grandes, porque lo de Vicentín empezó como un avance, después se retrocedió, y hoy ni siquiera avanza la causa judicial, y eso fue un desfalco a todo el pueblo argentino, porque agarraron crédito de la banca pública. Ujú. ¿No? Los que hoy dicen que el Estado no se meta en el dragado de la hidrovía, porque con los privados funcionó bárbaro, cuando ellos tienen el Estado, o cuando tienen algún pedacito del Estado, hacen un desastre. Sí, claro. Digamos, ¿no? Tienen como una doble vara de medir. Sí, hoy lo que pretenden es que no se arruinen sus negocios, porque quien pretenda hoy como argentino recuperar las dos termoeléctricas, Ensenada de Barragán y Estanislao López, se las va a tener que ir a sacar a Caputo, porque Macri se las regaló. Entonces, y a otros grupos que explotan el sistema de energía nacional. Entonces, lo raro es que no hayan querido hacerse cargo del astillero, porque se supone de que si son parte del plan colonial que está en marcha en Argentina para trazar su desarrollo, aunque algunos argentinos no lo crean, porque son funcionales a intereses externos, nunca van a agarrar un astillero, porque supone la idea de que lo que hay que hacer en un astillero es construir barcos. Y si hay algo que ellos quieren es que no se construyan barcos. Totalmente, mira, te lo grafico en un dato. Dale. Fíjate, todas las empresas en los años 90 se privatizaron. ¿No? Se privatizó Aerolíneas, se privatizaron los teléfonos, o sea, pero había alguna posibilidad de recuperarlas. De hecho, se recuperó YPF, no de la forma por ahí que hubiésemos querido, pero se recuperó una participación estatal en YPF. Sí. Se recuperó Aerolíneas. Elma, que era la línea marítima estatal, se liquidó, no Claro. se privatizó, directamente desapareció. Sí. Y era el mismo destino que tenía nuestro astillero si no hubiera sido porque la generación de nuestros padres resistió de manera heroica la privatización, y de hecho fue una de las empresas, de las poquísimas empresas que sobrevivieron al vendaval de privatizaciones de los años 90, digamos. O sea, la marina mercante y la industria naval son un complejo para ejercer soberanía. Por eso siempre que toman el poder los que quieren regalar el país, nosotros recibimos un ataque importante. Yo te decía que, Claro. y no es un dato menor, el astillero es la fábrica con más detenidos desaparecidos del país, digamos, ¿no? O sea, cuando en el año 76 tomaron la decisión de que en la Argentina iban a dejar de humear las chimeneas, de que en la Argentina el Estado iba a dejar de ejercer el control sobre sus recursos estratégicos, uno de los primeros lugares que golpearon fue el astillero Río Santiago, digamos, ¿no? Es bastante sintomático, digamos, ¿no? Sí. Macri vuelve y el Sí. astillero Río Santiago, en la época de los 90, nuestros compañeros tuvieron que hasta tomar el Ministerio de Economía y estar a metros de la oficina de Caballo para que no cierren nuestra fuente laboral. Se entiende, sí, claro, es harto evidente. Siempre recurrieron a los mismos métodos. Lamentablemente, en aquel entonces Videla decidió ser el brazo armado de un proyecto político-económico que tenía que sojuzgar, someter y destruir a la Argentina industrialmente, les guste o no les guste. Y si no les guste la crítica a estos señores o a los amigos de esos señores, bánquesela, porque cuando vos te metés en Balcarce 50 es porque estás por resolver cosas para todos los argentinos, no es adentro de un cuartelito. Si hay algo que lo contradice en este sentido, y por algo que vos decís, Denis, es las políticas de Mosconi, de Baldrich, de Ocavalda, de Huergo, de Sabio, que están en las antípodas de este señor, que no solo ha sido un asesino serial, que llenó cementerios, sino que además mató para poder instalar este plan de destrucción de la Argentina y dejarnos condicionados, como hasta el día de hoy, en una situación de vasallaje. Así que, un minuto de reflexión,
para el cierre, Denis. ¿Qué es lo que nos querés decir? No sin antes invitar, sin antes invitarte, sin antes invitarte a que en el plazo de 15 días, de 7 a 15 días, nos veamos de nuevo, y quiero que le cuentes a todos los televidentes qué es el Astillero Río Santiago. Nosotros vamos a estar en contacto y que les cuentes y que les muestres qué es el Astillero Río Santiago, cuál es su historia, sus logros, y cómo se puede visualizar o materializar a los ojos de quien nos ve cuál ha sido ese arduo trabajo e importante trabajo que ustedes vienen llevando adelante. Dale, acepto la invitación, te agradezco en nombre de mis compañeros del Astillero Río Santiago. Y yo creo que como reflexión final, los argentinos estamos ante una oportunidad, el pueblo trabajador, de cambiar el rumbo del país. Y a lo que yo llamo es a no ser indiferente, a involucrarnos, a ser parte, a ser protagonistas. O sea, los funcionarios están donde están porque el pueblo decidió cambiar un rumbo. Eso se tiene que hacer efectivo. No puede ser que se vote un mandato y después los que llegan por el lobby de las empresas, porque hay intereses muy poderosos del otro lado, terminan consolidando justamente en contra de lo que nosotros votamos. Entonces me parece que eso también es una cuestión de soberanía, digamos, y si se quiere reconstruir la política como la capacidad de transformar la sociedad, se tiene que responder al mandato popular y a lo que se votó. Y acá no se votó el mismo modelo que estaba antes, acá lo que se votó fue en otro sentido, y creemos que estamos ante una oportunidad. Nunca como antes se discutió la realidad de nuestros ríos, de nuestro litoral marítimo, de nuestros puertos. Eso era un tema que estaba completamente oculto. Y si saltó a la vista fue por el desfalco que hicieron, pero también porque hubo millones en la Argentina que enfrentamos este modelo. Claro. Como hubo grandes luchas, y ha habido en el último tiempo grandes luchas. La lucha aceitera, que hace muy poquito bloqueó todo el complejo de Rosafé, desde la lucha de los trabajadores de la pesca en el sur, los pescadores artesanales en el Paraná, la misma lucha que dimos nosotros por defender nuestro astillero Río Santiago, que llevó a que tengamos decenas de procesados, compañeros encarcelados, heridos, hemos sufrido represiones durante 4 años de manera sistemática. Bueno, todo ese esfuerzo hoy tiene que ser capitalizado en que haya una transformación real de la Argentina, y es posible, hay que tomar la decisión política, hay que tener valentía y hay que apoyarse en el pueblo trabajador para poder dar esta batalla. Bien, bien. Bueno, desde ya yo te quiero agradecer tu tiempo. Vamos a tratar de hacer efectivo el compromiso que nos hemos tomado contigo y con tus compañeros del Astillero Río Santiago, y en días vamos a estar mostrando qué es el Astillero Río Santiago en profundidad. Así que estamos al habla, nos contactamos y nos estamos viendo. Dale, muchísimas gracias a vos y un saludo a toda la audiencia, a todos los trabajadores de Rosario y de la región. Perfecto, muchas gracias. Bueno, escuchábamos a Denis Vilardo, quien es secretario de Interior de ATE Ensenada. Bueno, esta invitación, ¿no?, que a título de cierre hace y como síntesis de un deseo que es que hacer un llamamiento a las autoridades, que se cumpla el contrato social. Esta propuesta que se llevó adelante en campaña desde el Frente de Todos también contemplaba la situación de todos los trabajadores del país y en ellos, en cada uno de los lugares de trabajo. ¿Sabe por qué es necesario que lo que está pidiendo Denis Vilardo se cumpla? Porque es coincidente con la visión que tienen muchos analistas, coincidente con la visión que han tenido exfuncionarios, respecto del recupero de un lugar donde nosotros nos estamos quejando porque no tenemos dinero y se ha endeudado Argentina, pero Macri no resolvió. Por ejemplo, decir, tomamos carta en el asunto y vamos por el lado de la soberanía, y algunos contrabandos que se están escapando, y la ilusión y la evasión y el robo y el saqueo de algunas empresas que a los cuales parece ser que es más amigo que adversario. Siguió respetando el status quo
y el establishment tomó cuenta de todos nosotros, porque si usted se pone a mirar en detalle, lo que no le cobraba a sus amigos empresarios en carácter de impuesto, y lo que decidió desconocer de lo que debían pagar aquellos que explotan y saquean a la Argentina. Por caso, habíamos hablado con Alcir Argumedo, que nos dijo que solo una minera contrabandea, y en concepto de ese contrabando se queda con 8.200 millones de dólares por año. Unos cuantos miles de millones por flete de Montevideo a Buenos Aires. Lo que no se declaran los puertos de Rosario. Y bueno, y el comercio. Ayer hablábamos con el doctor, usted lo pudo ver, César Augusto Lerena, quien es especialista en Atlántico Sur y pesca. Y nos decía que en concepto global Argentina perdía 12.000 millones de dólares por año. 12.000, 80.000, 5.000, 3.000 por acá, 8.000 por el otro. Y resulta que Argentina está siendo saqueada, porque parece ser que a estos señores no se les puede cobrar los impuestos, en 150.000 millones de dólares por año. ¿Qué país es viable así? Bueno, hemos llegado al final del capítulo de este día, que tenía que ver con las inquietudes y las propuestas de los trabajadores del astillero Río Santiago, en boca de uno de sus representantes. Estoy hablando de Denis Vilardo, quien es secretario interior de Atencenada. Bueno, llegamos al final del capítulo. Tanto Sebastián Moreno como Aldo Batizaco te dicen que nos vamos a ver en el próximo capítulo. Chau, hasta luego.